hasta las 21. After Office con César Acuña. Cinco minutos pasaron de las 20. Como todos los miércoles, saludamos al profesor Ricardo Jaén en la columna Contertulia. Esto ya es una tertulia. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cómo estamos? ¿Con calor? Bien, muy bien. Sí, mucho calor. ¿Usted cómo anduvo? Quietito, me imagino, como yo. Yo me vine a la radio, ¿no? Lo único que hice fue salir para venir a la radio. Sí, yo también traté de no movilizarme mucho. Aproveché para poder hacer algunos trabajos tranquilos. Bueno, muy bien. Ricardo, no sé por dónde querés empezar, hay mucha información. Recién tuvo mucha repercusión el discurso del presidente, que yo decía habló para la tribuna, que lo estaba escuchando, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo has visto esta semana? Y de las cosas que hemos hablado, ¿qué cosas se fueron configurando y, digamos, confirmando, no? Sí, yo particularmente esta semana estoy muy molesto con esta costumbre que no me gusta nada de que me hablen desde el púlpito. Esto es una frase que tiene que ver con cuando uno iba a misa, había un momento en el cual, digamos, quien daba la misa hablaba a los feligreses desde un lugar elevado que se llamaba púlpito. Y esto quedó, digamos, como sinónimo de que quien habla desde el púlpito es aquel que habla desde un lugar elevado, supuestamente de saber, de autoridad, y que inclusive que tiene esa autoridad como para retarnos. Y esta es una actitud contagiosa en la Argentina. Y para mí hace mucho mal y es intrínsecamente violenta. Yo creo que todos podemos y debemos tener nuestros propios juicios de valor frente a los acontecimientos y que finalmente los títulos, cargos, si se es millonario, si se tiene una linda estética corporal, si se es famoso en la opinión pública o si se es exitoso, eso no hace en absoluto que nadie esté por arriba de nadie. Y además, quien adopta esta postura de hablar desde el púlpito, habla de lo ignorante que es. Entonces, como diría mi abuela, tenga cuidado, señora, señor, señorita, jovencito, porque sobre todo en épocas de crisis hay mucho boludo suelto. Por ejemplo, Bielsa en Chile, o el gobernador Kicillof con la República de los Niños. O, ¿por qué no algo que me toca también directamente en la carta del vicepresidente Verón sobre el ruso Zelensky? O burlando, diciendo de que Sofía Pachi estaba trabajando el día de la fiesta de cumpleaños en Olivos. O los que creen que unos apenas 100 o 200 delincuentes comunes y estafadores de tierra son el pueblo mapuche y los acusan de terroristas. Me parece que todo esta forma de plantear las cosas, porque cada uno tiene derecho de decir lo que quiere. Ahora, lo que no tiene derecho es a hacerlo desde el púlpito, sino que lo debe hacer desde sus convicciones. Y en todo caso, charlaremos sobre cada una de las convicciones que cada uno tiene. Ninguno es mejor que la del otro. Estoy muy equivocado. No, me acordé de la maestra. Corríjame. Me acordé de la profesora que retó al chico ese que le habían filmado, ¿te acordás? Hace unos meses. No sé por qué asocié también con eso. Claro, perfecto, porque él es la imagen que trasunta lo que yo quise expresar. Es decir,
¿por qué alguien me va a bajar línea de algo? Me parece perfecto que entregue su impresión sobre las cosas. Ahora, eso de las verdades reveladas, Sí. Particularmente, creo que como sociedad ya estamos grandes, me parece, estamos crecidos. Sí. No, y más ¿Sí? cuando por ejemplo, más en este momento, cuando ningún político, ni de la oposición ni del oficialismo, resiste un archivo, ¿no? Entonces, uno quizá también ahí es como que se indigna más, ¿no? Pero posiblemente, y hablo por mí, yo tampoco resistiría un archivo, y no sé quién resistiría un archivo, porque el mundo es una cosa compleja y la vida mucho más. Y está plagada de que uno se equivoque, cambie de posiciones, se contradiga, y es todo válido. En la medida de que yo no me ponga a dar cátedra desde el púlpito y no señale buenos y malos como si fuera Dios que bajé a la tierra. Bueno, Nada, eso implica no tener... una mirada. No, yo la comparto, implica no tener un concepto sobre uno más alto de que se debe tener, ¿no? Y creer que desde ahí uno puede, decirle a los demás lo que tienen que hacer. Hay una frase que yo tengo colgada en la cocina. Ajá. Que dice, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Claro. Digo, ¿tendrá que ver con esto? Sí, sin lugar a duda, y es una buena frase para leerla todos los días cuando uno arranca. Pero bueno, en principio quería señalar eso porque es una modalidad que se impone en todos los ámbitos, por eso traté de panear, sí. Y que de pronto ataca en cualquier ámbito a nuestra clase dirigente en general, ¿no? Claro, sí. Desde el punto de vista político, en realidad hice una pequeña lista de cosas como para señalar el nuevo discurso de que no sé si es el nuevo o cuánto va a durar, pero que el gobierno está intentando instalar, es el del golpe blando, como un eslogan de campaña. Ahora, yo creo que para entender el discurso del golpe blando, yo tengo que abandonar las ciencias políticas y me tengo que pasar a la psicología y a la psiquiatría. Porque desde las ciencias políticas, digamos, no lo puedo analizar. Es decir, ¿cómo voy a sostener yo, digamos, el tema de un golpe blando cuando aparentemente estoy perdiendo la elección y además tengo un quilombo de órdago en la economía que me va a estallar? ¿Qué creo? ¿Que alguien que encima me puede ganar la elección se va a querer hacer cargo además del quilombo que yo preparé para que se estalle? Es raro, ¿no? La verdad que no sé, Sí. Insisto, tendría que ir para el lado de la psicología o la psiquiatría. En lo particular me está cansando lo de Aníbal y Bernie. Me cansa porque creo que hoy a la mañana en Remedios de Escalada, creo que fue, le pegaron 2 tiros a una mujer que estaba en la puerta a las 10 de la mañana, qué sé yo, y ellos siguen jugando a la política. Sí. Entonces me cansa. Me quedó ahí la frase de Pepe Mujica de argentinos quererse un poco más. Yo no sé si el tema es quererse. Yo no creo que pase por ahí. No, en todo caso, ser como los uruguayos, ¿no? Que son un poquito más humildes. Le decimos a la gente que hoy Pepe Mujica recibió la Orden del General San Martín, un honor que le dio el presidente Alberto Fernández. Yo me preguntaba si esto ya estaba agendado o está metidito también como para la tribuna, ¿no? ¿Qué decís vos? Realmente desconozco. De cualquier manera, Mujica es uno de los políticos que en América Latina se merece quizás ese reconocimiento, sí. Como en general se merecen los 2 o 3 más importantes políticos que tiene el Uruguay, que es independiente
de la postura ideológica que tengan, Sí, se lo merecen por una cuestión de conducta de vida, ¿no? sí, totalmente. No va por el tema de la postura ideológica, va por la conducta de todos los días, Sí, ¿sí? y La del hombre cotidiano. Sí, sí, sí. Y cuando hay alguna desviación, algún hecho de corrupción, bueno, hoy hubo un escándalo, ¿no? Se conoció de un concejal, pero son muy rápidos en disciplinar claro, a la política cuando se equivoca o comete algún hecho mínimo de corrupción, ni siquiera un hecho grande, ¿no? Sí, después lo otro que le podría comentar es que reapareció Mansur, que no lo encontraban en la casa y apareció con el bueno de Guado. Y aparentemente van por la lucha heroica hacia el congelamiento de precios. Había ahí un cómic, ¿no? En donde estaba el Capitán Frío, era el enemigo, era, creo, no sé, de Batman, de Super, no me acuerdo. Pero capaz que se enfrentan al Capitán Frío, qué sé yo. Bueno, me informan acá que nuestro entrevistado está esperando el llamado, profesor. Perfecto, vayamos a él entonces. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya vamos con él, que hemos generado mucha expectativa, ¿no? Sin duda sobre esto, pero bueno, cada tanto hay que vender también. Vendimos. Sí. Bueno, ya venimos con el profesor Ricardo Jaén, la columna con tertulia, en unos minutos el entrevistado. En el regreso, After Office, la pausa musical que necesitas, junto a la mejor información. Hasta las 21, con César Acuña. 20 minutos pasaron de las 8 de la noche, como todos los miércoles, la columna con tertulia con el profesor Ricardo Jaén. Hoy nuestro invitado es el escritor y analista político Julio Bárbaro, casi que ni necesita presentación. ¿Cómo le va, don Julio? César Acuña es mi nombre. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, hoy justamente se cumplen 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Algo para reflexionar en torno a este aniversario, Julio? Yo fui muy amigo de Néstor, pero creo que las consecuencias no han sido valiosas para el país. Hay un hecho que a veces se olvida: el Perón del retorno es el Perón del abrazo con Balbín, del encuentro de los argentinos. Y ese encuentro, que era el peronismo, el radicalismo, la democracia cristiana, el frondicismo, era la unidad nacional. Néstor no nos dejó eso. Y yo, digamos, por Néstor he perdido un montón de amigos, desde Horacio González, José Pablo Feynman, un montón de gente que eran amigos. O sea, nos dividió como generación y como país. Para mí no hay elementos positivos para recordar de Néstor. Esta confrontación en decadencia en la que estamos viviendo no le sirve a nadie. Julio, lo dejo en comunicación con Ricardo Jaén, que se suma a esta entrevista. Gracias. Julio, buenas noches. Buenísimo poder charlar con usted. Mi pregunta es la siguiente, Julio. Durante la interna peronista en los años 70, que transitó usted y también he transitado yo, se caracterizó que básicamente había por lo menos dos bandos, en el sentido que peleaban por dos modelos distintos de país, al menos desde la palabra, ¿no? La patria socialista, la patria peronista. Ahora, la interna peronista, ¿cómo se caracterizaría? ¿Por qué se pelean? Yo creo que la política argentina no tiene idea. El peronismo, yo digo siempre, es un recuerdo que da votos. Se lo llevó Perón a la tumba. Después, Menem, nunca nos hicimos cargo de la destrucción de la sociedad que hizo Menem. Yo habité en un país que tenía el 4% de pobreza, no había un caído en la calle. La dictadura generó la deuda, 50.000 millones de dólares. Ahora la dictadura y los liberales dicen que la culpa era de Helvar, que estalló el 1-1. Es una payasada. Pusieron un banco en cada esquina, se llevaron todo, 10.000 desaparecidos y perdimos la guerra. Eso es el liberalismo. Lo malo de eso es que después Menem y Cavallo lo continuaron, y Néstor Kirchner fue continuador de Cavallo, no confrontador. Entonces,
peronismo y el radicalismo han desaparecido como pensamiento nacional. La Argentina tiene más una vigencia colonial que nacional. Julio, ¿y qué pasa con ese peronista anti-K que no encuentra dónde ubicarse? Es nómade, va y viene, ¿no? Hoy a la mañana del Hotel Savoy nos juntamos Carlos Campolongo, Vino Randazzo, Martínez Garbino, Julio Díaz Lozano, que había sido vicegobernador de Tucumán. Digo, un montón, de un grupo grande, y grande no, éramos 30, pero a ver eso que usted plantea, porque nosotros, el kirchnerismo no tiene nada que ver con nosotros. Ahí hay una muestra que yo planteé, que es el debate en serio, que para mí la peor deformación fue la de Menem. Kirchner nos dejó la fractura, pero Menem la destrucción del Estado hasta el ferrocarril, ¿no? Ahora, Julio, el tema sería, si se cumple el pronóstico de que el gobierno en esta elección intermedia repetiría un mal desempeño como en las PASO, ¿quién se quedaría con el gobierno de estas dos facciones, digamos, en las cuales parecieran enfrentarse? Yo creo que acá los gobernadores, el kirchnerismo perdió, tiene pedazo del poder, pero perdió. El discurso de Alberto fue el mismo discurso de Alberto de siempre, triste y vacuo, discurso sin ideas centrales. No se habla de los dos temas que lastiman a la Argentina, que es la concentración económica y la desnacionalización empresaria. Esos son los dos elementos que nos empobrecen. Aquí alguien dijo que la sustitución de importaciones estaba mal y destruimos la industria. Es una demencia, no la hizo nadie en el mundo. O sea, nosotros los intermediarios derrotaron a los productores. Esa es la foto de la Argentina. Entonces, creo que Alberto va a durar 2 años y todos vamos a tratar de que dure. Y después va a haber la derrota de la Cámpora, está a la vista, hasta Cristina acepta que Kicillof, que toda esa concepción está caída. Veremos después entre Massa y Mansur cuál es el debate de poder. Yo creo que el poder está entre esas dos personas. Sí, usted ahí dio en un punto clave que yo le iba a preguntar. Se hablaba de que justamente Massa lo está limando todo lo que puede a Mansur. ¿Usted lo ve así? No, los dos son. Se ocupan cada uno de los... Lo conocemos porque Massa está más gastado que Mansur, ¿no? Es un hombre que casi podríamos decir que está muy, muy desgastado como imagen. Julio, ¿podría el peronismo cordobés, tan particular, tan mediterráneo, en el sentido de no mezclarse en las internas del peronismo federal en particular, ser el punto de ese espacio que ustedes andan buscando? Primero, en Córdoba se hizo un peronismo para la clase media, cosa que es importante, y ese peronismo desde la Sota se impuso como capacidad ejecutiva. En lo legislativo puede ganar juez, pero sabemos que cuando se trata de gobernar no lo votan, porque apuestan a un sistema administrativo que es el de la Sota Schiaretti, que es muy sólido. Esa estructura es más síntesis para mí lejos que la del PRO, que es la de Rodríguez Larreta. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que si fuera Schiaretti contra Rodríguez Larreta, las posibilidades de ganar Schiaretti son absolutas, porque el PRO hasta ahora no pasa de la General Paz, los barrios privados, algo tiene en Córdoba, pero teniendo mayoría en su momento Macri, nunca pudieron poner el gobernador. ¿Y qué opina en la oposición usted de la combinación que se ha dado ahora, digamos, con este entusiasmo que tiene el radicalismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con el fenómeno de Manes? ¿Qué opina de lo que va a pasar ahí o cómo ve la alianza opositora en este momento? Yo veo que el radicalismo tiene mucha vitalidad y no lo veo convencido de ir de nuevo detrás del PRO, ya la pasó bastante mal.
porque, digamos, tiene una estructura y una historia que es mucho más sólida en lo ideológico y en lo institucional que el PRO. Yo le veo al radicalismo, Sirmanes puede ser una figura que salió para la provincia, pero por ejemplo Gerardo Morales en Jujuy es una asignatura bastante fuerte y con más voluntad, ¿no?, que otro. Sí, de hecho ya anunció que va a competir por la presidencia del radicalismo. Ricardo, te dejo el cierre con don Julio. Su experiencia y su sapiencia en el análisis político me da para preguntarle la proyección que usted ve desde el punto de vista político con respecto al peronismo como espacio único o disuelto ya en otras corrientes de opinión. ¿Cómo ve el futuro usted del peronismo? Muy buena. Primero, me duele la Argentina, porque yo había apoyado a Macri en su momento, porque estaba cansado de los Kirchner, y Macri nos devolvió a Cristina. Es decir, lo malo de la Argentina es que los dos ya fracasaron. Entonces tenemos que elegir entre el fracaso pasado y el fracaso presente. Segundo, me duele mucho que se discute la administración de la miseria, y no cómo salimos de esta decadencia. Somos el país más caído del continente. El más caído del continente. Pasamos de un 4% de pobreza a un 50%. Yo creo que el peronismo no es lo que importa es el patriotismo. Si la Argentina, peronistas, radicales y algún liberal, si lo nacional se vuelve a imponer después de la destrucción que fue la dictadura Menem y Cavallo. Nosotros teníamos mayoría de empresas nacionales, hoy tenemos mayoría de empresas extranjeras. Somos el país que en proporción de habitantes más dinero huye, más dólares huyen a los paraísos fiscales. O sea, la concentración económica ha sido brutal y de eso no se puede hablar. Cada supermercado mata a cientos de almaceneros. Yo le decía a Macri, no me escuchó nunca, cada farmacéutico es un clase media que degradase en clase baja. Yo quiero el capitalismo, pero lo quiero sin concentración económica. Que eso es lo que hizo Europa. Europa es un proyecto con todos sus habitantes adentro. Nosotros estamos copiando a Estados Unidos, país más rico del mundo donde los que pierden quedan tirados en la calle. Esa es una concepción distinta. Así que más que el peronismo, la política que le devuelva a la Argentina la voluntad de un proyecto, de un futuro, y que deje de ser empleada de los grupos de poder. Julio, muchísimas gracias por estos minutos, le mando un fuerte abrazo, lo despide Ricardo también. Un abrazo. Gracias a ustedes, Muchísimas gracias por su generosidad y su análisis. Allí estaba Julio Bárbaro, escritor, analista político. Bueno, qué lindas definiciones estas del final, ¿no, Ricardo? Es un hombre que ha transitado la política vastamente y tiene una enorme experiencia. Te diría que es un testigo de la política contemporánea y un protagonista también de la política contemporánea de los últimos 50 años. Siempre es importante escuchar a la gente que ha sido y es parte de los procesos político-históricos. Sí, sin duda. Pensaba cuánta gente joven de cualquier ideología que necesitaría tener conversaciones con gente así, ¿no? Siempre es bueno, primero conversar y segundo interrogar al pasado. Bien. Querido Ricardo, en la agenda tenemos ya varias cosas acumuladas que no podemos dejar de pasar de largo. Antes del fin de año, el vermú con Laura Romoli, el asado con Vilota, sí, señor. Se van a ir acumulando. Asado con whisky a lo uruguaya, sí. Es bravo eso. Sí, bueno, pero en todo caso tendría que ser un viernes. Bueno, te mando un fuerte abrazo y la semana que viene la seguimos. Le mando un abrazo y como siempre muchas gracias. Allí estaba el profesor Ricardo Jaén, como todos los miércoles aquí, la columna con tertulia en After Office.